Los ataques de tiburones cerca de las zonas costeras del Mar Rojo son bastante raros. De hecho, solo se han registrado 17 ataques, mortales y no mortales, en la zona desde 1975. Pero ocurren. Y el más reciente fue bastante horrible y gráfico, porque se grabó en video. El ataque fue inmensamente perturbador. Decenas de turistas presenciaron el ataque e incluso vieron cómo el tiburón volvía para comerse los restos de la víctima. Muchos filmaron o fotografiaron la experiencia, que duró menos de 1 minuto. Fue desgarrador porque el joven ruso que murió pedía a gritos a su padre que lo rescatara. He aquí los detalles de este aterrador incidente. Millones de turistas acuden cada año a las playas de las zonas costeras del Mar Rojo, especialmente en Jordania, Arabia Saudí y Egipto. El bíblico Mar Rojo cuenta con algunos de los arrecifes de coral más grandes y coloridos del mundo, ya que el 25% de todo el mar es poco profundo, lo que, unido al hermoso e interminable clima cálido, lo convierte en uno de los principales destinos turísticos durante todo el año. A principios de 2023, Yuri Popov decidió llevarse a su hijo Vladimir, de 23 años, y a su novia Anastasia a pasar unas largas vacaciones en Egipto. El motivo de estas largas vacaciones era el temor a que Vladimir acabara siendo reclutado por el ejército ruso y enviado así a luchar en la encarnizada guerra de Ucrania. Yuri Popov es rico y pudo seguir trabajando a distancia. Además, su hijo Vladimir era informático y también pudo trabajar a distancia. A su llegada, la familia decidió visitar algunos de los complejos turísticos de las playas egipcias del Mar Rojo. Se alojaron en varios hoteles y finalmente decidieron comprar una propiedad en Hurghada, que está cerca y es bastante similar a la famosa Sharm el-Sheikh, de categoría mundial, pero más asequible y con más popularidad. Mientras tanto, la madre de Vladimir decidió quedarse en casa, en Balashika, cerca de Moscú. La familia había visitado los numerosos y magníficos complejos turísticos de la zona, y en su última visita, que acabó en tragedia, fueron al complejo Dream Beach, situado a unos 30 minutos en coche de Hurghada. Vladimir era un buen chico, quería mucho a su padre y estaba empezando a vivir tras haberse graduado en la universidad. También estaba profundamente enamorado de su novia, Anastasia, que por desgracia estaba nadando con él cuando un tiburón lo atacó y lo mató. Todos los que lo conocían lo describían como un buen tipo con un gran corazón. También era conocido por su afición a la música y a menudo escribía y grababa sus propias canciones. La forma en que Vladimir murió fue muy triste y desgarradora. El jueves 8 de junio de 2023 fue otro día perfecto para surcar las cálidas aguas del Mar Rojo. Cansado de una larga semana sentado en un escritorio mirando la pantalla del portátil, Yuri Popov decidió que era hora de tomarse un descanso. Preguntó a su hijo Vladimir y a su novia Ana si querían unirse. Y la respuesta fue sí. 40 minutos después, llegaron al Dream Beach Resort. Decenas de turistas iban de un lado a otro, divirtiéndose y pasando el rato en las piscinas y las playas cercanas. El mar estaba en calma y era sencillamente irresistible. Vladimir y su novia se metieron en el agua para darse un chapuzón, mientras Yuri se quedaba en la playa observando cómo se divertían los niños. Vladimir estaba a unos 50 metros de la playa, mientras Ana se había quedado rezagada a unos 10 metros por detrás de él. Todo iba bien hasta que de repente,
una aleta de tiburón apareció cerca de Vladimir. Ana le gritó que nadara mientras empezaba a nadar de vuelta a la orilla. Sin embargo, el tiburón se fijó en un objetivo y empezó a rodear a Vladimir mientras éste buscaba desesperadamente a su alrededor una salida. Decenas de turistas empezaron a entrar en pánico y salieron del agua en tropel, y empezaron a gritarle que nadara hacia la orilla ya mismo. Sin embargo, era demasiado tarde. Justo cuando empezaba a nadar, el tiburón avanzó de repente hacia Vladimir como un cohete y le hundió los dientes en el torso. Yuri se quedó congelado en el tiempo, viendo cómo su hijo se convertía en comida de tiburón en un ataque infernal de pesadilla. Se le paró el corazón cuando el tiburón movió a Vladimir en círculos mientras gritaba: «Papá, sálvame». El tiburón lo sumergió y lo soltó. Vladimir salió a la superficie e intentó nadar, pero la sangre que le rodeaba dejaba claro que estaba gravemente herido y que apenas podía moverse. El tiburón regresó mientras la gente gritaba en la playa: «¡Está volviendo!». Esta vez, lo agarró y se lo llevó bajo el agua. Ana y muchas personas de la playa gritaban histéricas por el horror y la conmoción de la escena. Yuri se arrodilló y empezó a sollozar. La experiencia duró menos de un minuto. El personal del complejo ya estaba en el lugar. Subieron a un bote de rescate y empezaron a buscar el cuerpo de Vladimir. Pronto encontraron su cuerpo desfigurado y desmembrado, al que le faltaban trozos. Levantaron discretamente lo que quedaba de su cuerpo en el exterior y se dirigieron a la orilla, mientras otra embarcación iniciaba una persecución para dar caza al tiburón. 2 horas después, el tiburón fue capturado y llevado a la orilla, aún con vida. La gente, incluidos los turistas, lo apalearon hasta matarlo en venganza, y luego fue trasladado a un centro de ciencias marinas para determinar las causas de su comportamiento, ya que este tipo de ataques son bastante raros y no hay escasez de presas naturales de tiburón en el Mar Rojo. Los investigadores también llegaron al lugar y empezaron a buscar pistas. Querían saber si alguien de la zona había tirado algo que atrajera al tiburón cerca del complejo turístico. Se suponía que era una playa segura. Había muchos yates en la zona y decenas de personas, incluidos niños, se estaban bañando. Se suponía que esto no debía ocurrir. El cuerpo de Vladimir fue incinerado a petición de su padre y sus cenizas se enviaron a Rusia para que recibieran sepultura. De vuelta a casa, en Rusia, cuando la madre de Vladimir se enteró de la noticia, gritó con tal locura que los vecinos tuvieron que llamar a la policía pensando que corría algún tipo de peligro. Las autoridades egipcias cerraron un tramo de 74 kilómetros de playas en la zona y también pidieron a los navegantes que no se bañaran en el agua hasta que llevaran a cabo una investigación exhaustiva. ¿Conoces algún ataque mortal reciente de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Era una hermosa tarde en una de las remotas e impresionantes islas de Vanuatu. Los padres de la joven neozelandesa, Alicia Webster, estaban sentados en la arena de la playa y observaban con alegría a sus 3 hijos jugar a pocos metros en aguas poco profundas. Era otro día en el paraíso, pero de repente se desencadenó la tragedia. Un tiburón arrebató a la pequeña Alicia y la mató. Lo que siguió al incidente fue nada menos que una pesadilla para los padres y la pequeña víctima. Te contaremos su historia en este video,
Pero antes de entrar en detalles, tenemos que decirte algo importante para que no acabes odiando a los depredadores y apoyando el sacrificio de estas especies hasta su extinción. Los depredadores terrestres y acuáticos son crueles. De hecho, no hay nada más cruel que los depredadores porque es su naturaleza. Son luchadores viciosos y voraces por la naturaleza, con algunas habilidades locas para cazar a sus presas, que en ocasiones incluyen a los humanos. No podemos culparlos por ser como la naturaleza los ha diseñado. También desempeñan un papel muy importante en la red alimentaria universal y en el equilibrio de otras cosas en el preciso y vulnerable ecosistema de nuestro planeta. Pero ocurren accidentes y son atacados por depredadores. Muchos de los ataques se producen por provocación o habituación, o simplemente porque la gente se mete en los lugares equivocados sin tomar serias precauciones. Hay que recordar que muchos depredadores se cazan por deporte, por placer y por su piel, entre otras cosas. De hecho, en los últimos años, muchos depredadores se han vuelto bastante descarados y no temen a la gente, casi como si quisieran vengarse. Recordemos que son extremadamente protectores con sus crías y saben que los cazadores deportivos y furtivos son una amenaza para ellos y sus cachorros. De todos modos, los ataques de los depredadores a veces hacen que los humanos perdamos la cabeza y caigamos en la ira y la rabia, sobre todo si hay niños y víctimas mortales de por medio. Como resultado, nos lanzamos a una caótica y aleatoria matanza selectiva que, por desgracia, contribuye al desequilibrio del ecosistema. Aunque es necesario mantener bajo control el número de depredadores, los humanos no lo estamos haciendo bien y estamos acabando con la existencia de muchas especies de depredadores, lo que ha causado y sigue causando muchos más problemas que soluciones a largo plazo. Así que sabemos que algunas personas que ven nuestros videos pueden sentir miedo de los depredadores hasta el punto de desarrollar puro odio y rabia hacia estas criaturas. Por eso, tenemos que pedirles que se lo tomen con calma. Todo lo que se necesita para mantener a la gente a salvo de los depredadores es sentido común, seguir las normas y en muchos casos, el spray de pimienta, entre otras herramientas eficaces, puede hacer que un depredador se dé la vuelta y corra hacia las colinas dolorido. Lo creamos o no, cada año mueren y resultan heridas más personas por mordeduras de perro que por todos los depredadores del mundo. Y sin embargo amamos a nuestros perros y cachorros porque sabemos que no atacan ni hacen daño a las personas, a menos que la gente los maltrate y los entrene para que se vuelvan viciosos. De hecho, no hay ningún depredador que encabece la lista de asesinos humanos, ni siquiera remotamente. Osos, leones, tigres, cocodrilos, tiburones, caimanes, lobos, hienas y otros depredadores combinados, excepto las serpientes, matan a menos de 1000 personas cada año, mientras que los humanos cometemos unos 500,000 homicidios al año y matamos a otros 100,000 o más, dependiendo del año, en guerras. También sacrificamos millones de animales y no hablo de ganado y peces, hablo de animales que ni siquiera consumimos. ¿Saben en qué nos convierte esto a los seres humanos? Nos convierte en los depredadores más mortíferos y violentos del planeta y somos omnívoros, lo que significa que comemos carne. ¡Diablos! Incluso tenemos una enfermedad humana llamada canibalismo. De hecho, alrededor del 90% de todas las especies del océano y de la tierra están o pueden estar en nuestro menú. Así que, si quieres conocer al depredador más letal que existe, mírate en el espejo. No es un juego de palabras. Si quieres estar enojado por algo, enfádate contigo mismo por consumir demasiada carne o por poseer cosas hechas con partes de animales. Enfádate con el gobierno y las fuerzas neoimperialistas y neocolonialistas, las mismas viejas fuerzas esclavistas y conquistadoras del mundo que siguen obsesionadas con controlar el mundo y quedarse con la mayor parte de los recursos naturales y la economía mundial. Pero, por favor, no te enfades demasiado porque enfadarse no cambia nada. Sin embargo, ser inteligente, consciente y considerado sí cambia las cosas. Todo es cuestión de equilibrio, así que no te enfades con los animales ni con los depredadores. Pasemos ahora a la historia principal. A los neozelandeses y australianos les encantan las vacaciones en Vanuatu, un país insular situado en el Pacífico Sur.
Este pequeño paraíso se encuentra a unos 1.750 kilómetros al este del norte de Australia. Los tiburones no suelen acercarse a las playas de Vanuatu, aunque algunas especies viven en el océano que rodea el país. La mayoría de los avistamientos y ataques de tiburones se producen frente a las islas de Malécula y Santo. Solo se conocen 14 ataques de tiburón en Vanuatu en los últimos 50 años. De ellos, 9 fueron mortales. El último ocurrió en 2005. La víctima fue Alicia Webster. En la tarde del miércoles 22 de junio de 2005, Grant y Sherry Webster, de Wenouakhete, Nueva Zelanda, fondearon su gran yate en la isla Achin, muy cerca de la isla Malécula. Sus hijos Jessica, de 12 años, James, de 9, y Alicia, de 7, estaban muy emocionados y no veían la hora de llegar a la playa. La familia se dispuso a pasar un día de relax y los niños se metieron en el agua. Jessica y James jugaron en una canoa cercana mientras Alicia jugaba en las aguas poco profundas de la playa, a escasos metros de donde se bronceaban sus padres. Otros turistas se encontraban en el lugar junto con algunos lugareños que disfrutaban de su día al sol. Era un día más en el paraíso. De repente, Alicia desapareció cuando un tiburón le mordió la pierna y la arrastró bajo el agua. Le seccionó la pierna y le causó graves heridas. El tiburón la soltó y Alicia pudo salir a la superficie y gritar pidiendo ayuda. Sus padres se alertaron inicialmente cuando desapareció repentinamente bajo el agua. Pensaron que estaba jugando y que simplemente se había zambullido un poco en aguas poco profundas. Sin embargo, cuando volvió a la superficie segundos después y gritó, supieron que algo iba mal. Su padre corrió a rescatarla cuando el agua a su alrededor se tiñó de rojo. Nada más llegar al agua encontró a su hija flotando porque el tiburón la había soltado, pero la niña apenas estaba viva y sangraba. La situación de Alicia era bastante difícil. Su pequeño cuerpo era un desastre porque el tiburón le había mordido el costado izquierdo, llevándose su pierna y causándole graves daños internos. Los padres se apresuraron a llevar a su hija a su bote a motor que utilizaron para llegar a la isla que no tiene hospital. Una vez en la isla de Malécula hicieron señas a un camión que los condujo al hospital de Narsap, a unos 7 kilómetros por un camino de tierra. La familia no tuvo más remedio que hacer esto porque en 2005 la zona no estaba cubierta por Wi-Fi y no podían recibir señal en sus teléfonos. Según el inspector George Tsongi de la policía de Lakatoro, el trayecto hasta el hospital duró casi 30 minutos y la niña ya estaba muerta cuando llegaron. Sus heridas eran demasiado graves y habría hecho falta un milagro para salvarla incluso minutos después del feroz ataque del tiburón. Al día siguiente, el alto comisionado neozelandés organizó el traslado de la familia y el cuerpo de Alicia a la capital, Port Vila, y de allí a su hogar en Nueva Zelanda. Lamentablemente, los turistas de la época pensaban que los lugareños sabían dónde solían reunirse los tiburones y qué zonas debían evitar. Esta fue la razón por la que los Webster eligieron esa playa en concreto para bañarse tras ver a los lugareños nadar allí. Las autoridades aclararon más tarde que los ataques de tiburón son extremadamente raros y que lo ocurrido fue un mero accidente porque el tiburón probablemente confundió a la chica con una presa. Desde entonces, no se han registrado ataques de tiburón en Vanuatu. De vez en cuando, un tiburón se vuelve loco y ataca a una persona causándole heridas o la muerte. Pero a veces, bueno, en realidad muy pocas veces, un solo tiburón se vuelve loco y ataca a varias personas en un mismo lugar o con apenas unas horas de diferencia. El Salvador estuvo una vez aterrorizado por un gran tiburón blanco de 4 metros que fue apodado el Comehombres de El Salvador y el tiburón asesino en serie debido al horror que infligía a enfermos y pescadores. He aquí los detalles. El Salvador es una impresionante nación centroamericana con hermosas playas interminables en el Océano Pacífico. Su clima cálido lo convierte en un destino muy apetecible para los surfistas y en general sus playas son bastante seguras para nadadores, buceadores y surfistas por igual. Sin embargo,
No siempre fue así, porque en 1993 un tiburón loco mató a 3 personas e hirió gravemente a una cuarta. Estos ataques desconcertaron a la población y a las autoridades de El Salvador, y al día de hoy siguen sin saber por qué un solo tiburón causó tanto caos en tan poco tiempo. El primer incidente ocurrió en agosto de 1993, cuando 2 pescadores de ostras fueron atacados y parcialmente devorados por el infame tiburón de una sentada. Los 2 jóvenes pescadores utilizaban una pequeña embarcación para transportar sus aparejos y sus capturas. Se sumergían en aguas poco profundas y arrancaban ostras de las rocas. Eran simples pescadores que no poseían el equipo adecuado y confiaban en su capacidad para aguantar la respiración bajo el agua. De ahí que fueran duros, experimentados y conscientes de la zona y de la presencia de tiburones. Ambos se sumergían al mismo tiempo y se ayudaban mutuamente a extraer el mayor número posible de ostras a la vez. Luego salían a la superficie y las colocaban en cubos en el pequeño barco. De la nada, el enorme tiburón asesino en serie apareció cuando los 2 estaban a unos 3 metros bajo el agua. Agarró al primer pescador por el hombro con sus poderosas mandíbulas y empezó a sacudirlo violentamente. El otro pescador fue inmediatamente a rescatar a su mejor amigo, intentando golpear al tiburón con el cuchillo que estaba usando para arrancar las ostras de las rocas. Lo consiguió y el tiburón liberó a su amigo. Entonces agarró a su amigo y salió a la superficie, solo para descubrir que le faltaba un enorme trozo del cuello y del hombro. Estaba muerto. El pobre apenas había subido el cuerpo de su amigo a la barca, cuando el tiburón regresó como un cohete y le atacó. Entonces empezó a morderle violentamente como si se estuviera vengando. Otros pescadores de la zona acudieron al rescate, pero el tiburón desapareció con el segundo valiente pescador en la boca. Nunca se encontró su cuerpo. Apenas un mes después, el jueves 17 de septiembre, el tiburón asesino en serie volvió a atacar. Hay que tener en cuenta que durante el periodo transcurrido entre los 2 incidentes, hubo varios informes de un enorme tiburón que acechaba a los pescadores e incluso intentó atacar a algunos en varias ocasiones. Sin embargo, es importante señalar aquí que en aquella época solo se denunciaban los ataques de tiburón cuando se producían muertes o lesiones graves. En cualquier caso, aquel desafortunado día en la playa de El Cocal, en la zona de La Libertad, a unos 40 kilómetros al sur de la capital, San Salvador, los surfistas y los bañistas se lo estaban pasando en grande. Uno de ellos era Óscar Castañeda, de 17 años. Era un buen chico y sus padres le querían. Su objetivo después del instituto era abrir un pequeño negocio de venta de material de surf y dar clases. Su vida era sencilla. Todos los días iba de la escuela a casa y a la playa, donde a menudo se reunían con él sus amigos. Su vida era el surf y el océano. Sin embargo, aquel día tuvo un abrupto y violento final. Estaba tumbado encima de su tabla de surf esperando la ola perfecta, cuando el tiburón asesino en serie se le echó encima sin ser detectado y le clavó las mandíbulas en el pie izquierdo mientras intentaba arrastrarlo bajo el agua. No se rindió ante el tiburón de 3 metros y empezó a golpearle en la cabeza con la pierna derecha. Le soltó, pero por desgracia, ese fue solo el primer ataque. Le atacó una y otra vez y le mordió por todo el cuerpo, y cada vez le golpeaba tan fuerte como podía. El agua se tiñó de rojo cuando sus manos se cortaron en múltiples lugares por golpear al tiburón en la cabeza. Sus 2 piernas se hicieron un lío tremendo, porque cada vez que el tiburón avanzaba, él las usaba para empujarlo hacia atrás. Durante 40 segundos,
El tiburón le atacó, retrocedió y volvió a atacarle y morderle. Al final, ya no pudo defenderse y la sangre le brotó por todo el cuerpo. Dejó de luchar y el tiburón también dejó de atacar, como si solo quisiera que sufriera y muriera. El tiburón desapareció y él se ahogó porque no podía nadar. Para su mala suerte, aquel triste día no había socorristas en la playa, y ninguno de los bañistas se atrevió a entrar en el agua porque el enorme tiburón sacó la cabeza varias veces mientras atacaba a Oscar, lo que les causó horror, pero pidieron ayuda, que llegó demasiado tarde. Pronto sacaron el cuerpo del agua, pero hacía tiempo que había desaparecido. Según el forense, el tiburón mordió a Oscar 7 veces, la mayoría en las piernas, y sus manos estaban dañadas por el contacto con los dientes del tiburón al golpearlas o intentar apartarlas de él. Sin embargo, la causa de muerte fue por ahogamiento. El tiburón viajó entonces varios kilómetros hacia el este, a otra playa, como si no hubiera tenido suficiente matanza por un día. El tiburón asesino en serie buscaba otra víctima. Apenas una hora más tarde encontró a su siguiente víctima, el surfista José Dieter Roque, de 15 años, que también practicaba surf. Estaba a punto de coger una ola cuando sintió que algo le empujaba. Miró hacia atrás, y allí estaba el tiburón asesino en serie de 4,5 metros. Intentó moverse rápidamente para colocar su tabla de surf entre él y el tiburón, pero para entonces este ya le había mordido el pie. Empezó a gritar pidiendo ayuda y golpeó con su tabla de surf la cabeza del tiburón, haciendo que éste soltara su pie y desapareciera bajo el agua y se alejara. Para su suerte, había mucha gente en la playa, incluidos socorristas, que corrieron a rescatarlo y lo pusieron a salvo. Su pierna estaba en muy mal estado debido a las graves heridas, pero los socorristas consiguieron detener la hemorragia. Por desgracia, los médicos del hospital no pudieron salvarle la pierna y tuvieron que amputársela. Aún así, tuvo suerte, porque si no hubiera alcanzado al tiburón cuando le apuntaba a la cabeza con su tabla de surf, probablemente le habría matado. Además, los socorristas solo tardaron 3 minutos en llegar y rescatarlo, y la ambulancia llegó muy rápido. Los pescadores y las autoridades locales decidieron entonces dar caza al tiburón asesino en serie. Consiguieron matar a unos cuantos tiburones que coincidían con la descripción en los días siguientes, pero no estaban seguros de si alguno de ellos era el despiadado asesino en serie. Sin embargo, en las semanas, meses y años siguientes no se registraron ataques mortales de tiburones en la zona, lo que fue una gran noticia para los lugareños y los turistas. De vez en cuando, los ataques mortales de tiburón son algo más que sangrientos y perturbadores. Pueden ser bastante espeluznantes, no solo por la muerte y las graves heridas que conllevan, sino también porque el comportamiento del tiburón es puro terror, como el de un asesino despiadado. La historia de hoy es uno de esos raros ataques en los que el tiburón no solo mata a una persona, sino que también intenta atacar y matar a otra en el mismo escenario, como si su objetivo fuera matar solo porque puede. En los últimos 100 años, los buceadores han constituido el mayor número de víctimas de ataques de tiburón de cualquiera de los 4 grupos de víctimas: buceadores, surfistas, nadadores y kayakistas. De hecho, los buceadores son atacados con tanta frecuencia que los expertos luchan por encontrar respuestas reales a los motivos. Este hecho hace que muchos se pregunten si en realidad los tiburones odian a los humanos
y no quieren que la gente entre en los océanos, especialmente los buceadores. Aunque los ataques de tiburón se anuncian siempre como raros, la naturaleza de los incidentes es siempre inquietante, y las razones siguen siendo en su mayoría un misterio, porque en demasiados casos, los ataques a los buceadores son completamente no provocados. El sábado 15 de septiembre de 1984 era un buen día para bucear. El océano estaba en calma, pero la visibilidad bajo el agua era bastante baja porque estaba nublado. En las primeras horas de ese miserable día, Omar Conger, el buceador libre buscador de abalones, y su compañero de buceo, Chris Rem, decidieron ingresar al agua temprano en la mañana, alrededor de las 8 a.m., para intentar raspar algunos abalones de las rocas en Pigeon Point, un lugar que se encuentra entre Half Moon Bay y Santa Cruz, en California. Eligieron un lugar poco profundo a unos 150 metros de la orilla para bucear y, como de costumbre, se llevaron una esterilla de goma azul y amarilla que compartían y que servía para descansar y sujetar los aparejos de pesca. Durante los 30 minutos siguientes recogieron unos cuantos abalones. El fondo marino era rocoso y parecido a un arrecife, con trozos de algas y hierbas marinas que cubrían la mayor parte del sustrato. Omar tuvo dificultades para localizar más abalones, pero siguió intentándolo. Los dos trabajaban en la misma zona, pero a unos 5 metros de distancia. Omar descansaba verticalmente en el agua mirando hacia el mar, hacia el oeste, mientras Chris se agarraba a la esterilla, mirando hacia el norte, y observaba cómo Omar buscaba algún abalón en las rocas de abajo. De repente, un tiburón blanco de 5 metros apareció de la nada y atacó a Omar por la espalda. Chris ni siquiera tuvo tiempo de decirle a su mejor amigo que tuviera cuidado. El tiburón se acercó con mucho sigilo, como un asesino invisible. Los dientes del tiburón apretaron las 2 mallas de Omar, que gritó de dolor mientras el tiburón intentaba torturarlo sacudiéndolo violentamente. Luego se llevó a la pobre alma bajo el agua. Chris entró en estado de shock, sin saber qué hacer. Se preguntó, me zambullo y trato de rescatar a mi amigo. Grito su nombre. ¿Qué hago? Empezó a entrar en pánico mientras el miedo y la tristeza se apoderaban de su mente y de su alma. Chris no terminó sus confusos pensamientos ni tuvo siquiera la oportunidad de decidir qué hacer a continuación, cuando el tiburón reapareció de repente. Omar seguía en su boca, encerrado entre sus poderosas mandíbulas. Pronto soltó a Omar a unos metros de Chris, que una vez más se quedó paralizado porque el tiburón se dirigía hacia él. Sin embargo, el instinto de supervivencia se apoderó de él, maniobró y consiguió castigar al tiburón en la cabeza con la cesta de abalones mientras se acercaba, lo que le hizo despejar la zona. Chris empezó entonces a nadar como un loco para rescatar a Omar, que sangraba y estaba inconsciente. Cuando llegó hasta él, era obvio que su mejor amigo estaba muerto, pero Chris no se rindió y rápidamente lo subió a la colchoneta y se dirigió a la orilla. Gritó pidiendo ayuda y algunos bañistas acudieron en su ayuda. Sin embargo, era obvio que Omar había muerto, porque sus heridas eran demasiado graves y la reanimación cardiopulmonar no consiguió que volviera a respirar. No tardó en llegar una ambulancia, que lo trasladó al hospital y lo declaró muerto a su llegada. Chris estaba destrozado y se sentía solo y con el corazón roto, porque Omar no era solo su mejor amigo y compañero de buceo, era como un hermano para él. Todos los días iban a nadar,
a hacer surf y se ganaban la vida pescando a balones entre otros tipos de peces. La vida era perfecta hasta que el feroz y enorme tiburón cambió su destino para siempre. Los investigadores inundaron la zona y llamaron a algunos expertos marinos para que ayudaran en la investigación. Descubrieron que Chris tenía suerte de estar vivo, porque en el momento en el que el tiburón le atacó, él estaba sobre todo a bordo de la colchoneta de goma, y el tiburón vino en realidad en su dirección, probablemente justo desde debajo de él, y atacó a Omar. También concluyeron que los dos hombres no hicieron nada malo y que el ataque no había sido provocado. Además, se había producido un ataque anterior en el mismo lugar, por lo que supusieron que se trataba del mismo tiburón. El forense del condado de San Mateo determinó que la causa de la muerte fue desangramiento como resultado de múltiples mordeduras de tiburón. Había múltiples laceraciones en las superficies dorsal y palmar de las manos, dedos y muñecas de entre 5 y 15 centímetros de longitud. También había numerosas laceraciones en la parte posterior de los muslos y las nalgas, con los vasos femorales seccionados en ambos muslos. Las heridas en las manos de Omar sugieren que se defendió e intentó liberarse de las mandíbulas del tiburón. Inmediatamente después del incidente, el ayudante del sheriff del condado de San Mateo, John Edmonds, recomendó encarecidamente a los buceadores que se mantuvieran alejados de Pigeon Point, donde murió Omar. Los expertos llegaron más tarde a la conclusión de que los tiburones han estado frecuentando cada vez más la zona del Golden Gate, a unas 5 millas de donde ocurrió el incidente, debido al creciente número de grandes elefantes marinos. Sin embargo, la naturaleza del ataque también señaló que el tiburón atacó para matar, no para alimentarse. ¿Conoces algún ataque mortal reciente de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Haznoslo saber en la sección de comentarios. ¿Te ha gustado este video? Estamos seguros de que sí, así que no dejes de suscribirte, darle a me gusta y darle al botón de la campanita, porque seguiremos subiendo más videos fantásticos.